9:45. 9:45 minutos. 9:46 minutos, ¿no? Tú sabes, Melton. Bueno, señores, vamos a hablar. ¿De qué te ríes? ¿Te recuerdas el anuncio que promovían a Danilo? Sí. Con el jefe. Pero mira, la gente está en toda. Oye lo que me dice. La luz. Ten cuidado. Oye, Antonio, permitiste que Antonio Marte respondiera lo que le dio la gana a tu pregunta sobre el uso de la goma usada. No, porque él dijo que era goma nueva. Él me respondió. No, él dijo que. No, él me dijo que los vehículos de él dijo que era nueva. Y que por eso la incidencia. Por eso, cuando él dijo que los por eso era casi cero. Con Danilo para que prohiba la importación de goma usada. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, señores, ahora vamos. Pero él respondió a eso. Pero a las 9:46 minutos vamos a hablar con el jefe de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Mi profesor. Del único PRD que hay. El único PRD que hay. Vamos a hablar con el jefe de la Comisión Económica del PRD. José Gobernador del Banco Central. Entonces, Iván. ¿Sí que no? Yo quiero, claro que sí. Estoy pegado yo ahí. Yo quiero que empecemos, Iván, con el debate sobre la cuestión del Banco Central y los empresarios. De la informalidad y la formalidad. Que sí es cierto que el bajo nivel salarial en la República Dominicana se debe. Es lo que promueve la informalidad. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, en especial a Melton Pineda, que hay cumpleaños hoy. Se estrena con un cumpleaños nuevo. Mi jefe político era antes allá. Y en segundo lugar, es importante aclarar con una audiencia tan universal como la que tienen ustedes, que el PRD siempre ha sido un solo partido. El PRD es uno Históricamente el PRD ha sido un solo partido. Sí, señor. Y ha sobrevivido. Lo demás es Monte y Culebra. Se fue Juan Isidro Jiménez Grullón, que es un símbolo de la intelectualidad histórica de América Latina, y el PRD se quedó. Se fue Nicolás Silva, en su momento se fue Ángel Miolán, y el PRD sobrevivió. Y Brea Peña, Francisco. ¿Con quién se fue Brea Peña? Con Balaguer. El radiodifusor. Sí, dueño de. Un hombre muy serio, claro. Industria y Comercio. Industria y Comercio. Luego se fue Washington de Peña. Sí, Washington de Peña. Llegó a ser secretario general del partido. Rafa Gamundi. Casimiro Castro. Bueno, Rafa Gamundi Juan Bosch lo expulsó. Sí, Juan Bosch lo asqueroso. Rafa Gamundi se fue con la garrapatización. No. Ahora. El Partido Revolucionario. No, era el Pacoredo. No, en el año 1970. Nueva República fundó. Hubo lo que Bosch llamó en ese momento un proceso de garrapatización, y salió en ese grupo Rafael Gamundi Cordero, que era el gran líder de organización. Fundó el grupo Nueva República. Fundó Movimiento Nacional por una Nueva República, Morenure. Sí. Y el PRD sobrevivió. Y después vino otra división dentro del partido en ese mismo periodo, y el PRD siguió. Vino Juan Bosch, se fue en el 73. Y siguió. Magluta en el 89 decidió fundar su partido. El PRI. Héctor Guzmán le fundó el PRI para sacarlo del PRD. O sea que el PRD es un partido que, aunque ha hecho todo lo posible por destruirse, se mantiene como una fuerza inconmovible. Se fue Felipe Gómez. Y saldrá de esta crisis, saldrá. Es que el PRD no tiene crisis. ¿Cómo que no tiene crisis, Iván? El PRD no tiene crisis. Hay gente que se fueron. Espérate, Iván. Bueno, pero hay gente que se fueron. El PRD... Que no tiene crisis el PRD. ¿Cómo tú vas a decir que tiene crisis? Pero ayuda, María. Está dividido. Yo estoy en shock con esa afirmación. Que está en medio de un proceso. No, votaron a Hipólito. ¿Qué crisis el diablo? Vamos a oír a Iván. Pero mira, un partido. El PLD está en crisis porque tiene varios candidatos. No, pero el PLD no está dividido, el PRD sí. Pero es que el PRD ya, o sea, si tú te autoexcluyes. Estamos hablando de la gente. Si usted se autoexcluye porque usted decide formar una organización política, ya usted se fue de su casa. Pero yo soy del PRD. Si tú en tu casa. ¿Cómo tú dices que un partido del que se fueron el último son PLDistas que te han caído arriba y el último candidato vicepresidencial no te crisis? Pero el PLD estuvo en crisis cuando Juan Bosch lo fundó. Ajá.
No, cuando lo fundó no, pero después tuvo una Bueno, crisis. Cuando se fue el secretario general. Pero no dejó crisis en el PRD. Dos secretarios generales. Pero no dejó crisis en el PRD porque Juan Bosch fundó una organización Director, política. lee el exponente que termine de exponer, ¿verdad? Sí, claro. Y que ideológicamente Iván, no hay crisis. interviniendo. Iván, no hay crisis cuando se habla de un proceso de convención. En lo ocurrido Sí, que lo el dejen domingo exponer. pasado, los periodistas iban a muchos lugares que eran en casas, Porque fue no en por la centros. aclamación. Oye, cuando Y no 130, encontraban dirigentes ahí, no, o sea, bueno, tú uno ni tienes que entender- sabe cómo llamarla tú ese tienes que entender proceso. que cuando María Elena 130 pregunta, municipios objetivamente. Ajá. deciden ellos llevar planchas comunes, no es necesario hacer elecciones. Mira, te voy a decir una cosa, porque aquí hay mucho Consenso, mito. no es consenso. Aquí hay mucho mito con eso de padrón y de militancia. Y le voy a hacer la historia real. Vamos a ver. Porque el PRD, cuando celebró la convención, cuando hizo su primaria, yo no era del PRD en esa época, pero como he sido un militante político desde hace más de 50 años, porque me inicié en el 1964 en la actividad política, en el 1977, cuando se hace en el centro de Detallita, en la Jacinto de la Concha, la convención para elegir candidato presidencial a Antonio Guzmán Fernández, que le ganó la candidatura a Salvador Jorge Blanco y a Jacobo Magluta, que eran su competencia, se eligió con votación que se hizo dentro de ese auditorio. En el año 1981 fue un poco más amplia la convención, pero se hizo una especie de convención de delegados a nivel nacional para elegir a Salvador Jorge Blanco. Cuando el PRD inicia su primer proceso de empadronamiento masivo, en el año 1991, que ya yo era miembro del Comité Central del Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez lanzó un programa que se conoció como el programa Cara a Cara, que consistía en identificar a los PRDistas bajo la consigna de cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Yo recuerdo que en esa oportunidad, quien les habla, junto a su esposa, la doctora Irma González, fueron responsabilizados de toda la provincia de San Cristóbal, hacer ese proceso de registración de los PRDistas. En muchas casas nos sacaban, en otras nos echaban agua y en otras no aceptaban. Y nosotros nos sentábamos con un formulario y le requeríamos si estaban interesados en ser miembros del PRD. Y se hizo un padrón que la finalidad de ese padrón era universalizar la candidatura de José Francisco Peña Gómez, que siempre dijo, quiero ser candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. Que dio la batalla en el 94. Con una elección primaria y por convención. Y se hizo ese padrón. Yo quiero que ustedes sepan que ese padrón no se limpió nunca entre el 92 y el 99. Lo que en ese proceso de 7 años se fueron del PRD, que hubo una migración para otro partido, o que murieron, sirvió de base para la elección. Iván, que si nos entendemos mucho en el PRD, y hablamos mucho del PRD, que es importante, entonces el tema económico se nos va a quedar pero sigue fuera. Un cierre del detalle del PRD. Sí. ¿Cómo están las cosas ahora? Vamos a aterrizar. No, está bien, no hay crisis. Voy a concluir. Que el PRD nunca, que todo eso fue una ficción. Señores, el partido que tenga 1 millón de militantes inscritos en un partido gana las elecciones siempre. Nada más con que ese militante sea capaz de buscar. Eso es ficticio. Eso es ficticio. Eso de este padrón no quiere decir que es el padrón definitivo. Claro. El PRD debe ir hacia una consolidación de un padrón que yo todavía creo que debe ser menor. Sí, pero también hay algo. Yo soy miembro de un partido. ¿Cuáles son las razones por las cuales me pueden excluir a mí del PLD? Porque yo a nadie se le ha excluido. ¿No se le excluyó? No, es que hubo un se llamó a inscripción y ellos llamaron a no inscribirse. Sí, está bien, Melton, pero aunque yo no me inscriba, porque yo me tengo que reinscribir, es un colegio. Bueno, yo soy miembro del PLD. Para limpiar los PLDistas. Del PLD, los estatutos dicen por... Escúchame. Para mí sacarme del PLD, los estatutos dicen por cuál. Es que nadie te está sacando. O que yo renuncie, o que yo cometa una violación de los estatutos. Si yo no renuncié ni cometí una violación de estatuto, a mí no me puede sacar. Ok, son las 9:55. Entonces, ¿por qué? Iván, sobre el tema de eso no tiene respuesta. de este debate, el centro de este debate, informalidad versus formalidad.
hay informalidad en la República Dominicana porque hay bajos salarios en el sector formal. Eso estimula la economía informal. Eso es lo que ha dicho el Banco Central. Es decir, los culpables de que aquí exista el alto nivel de informalidad que hay en la República Dominicana son los empresarios del sector formal que pagan salario de miseria. Al pagar salario de miseria, eso hace que la gente deje los trabajos en la formalidad y se vaya a la informalidad. Eso es una gran falsedad. Definitivamente, el Banco Central le conviene decirle una cosa en un momento determinado para negar lo que ha dicho en otro momento. Yo traje aquí la portada de un estudio que auspició el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conjuntamente con el Banco Central y el Banco Mundial. Ese estudio fue coordinado por el consultor de Pareto, Rolando Guzmán, actual rector de INTEC, titulado La informalidad en el mercado laboral urbano de la República Dominicana. Si ustedes ven las conclusiones de ese estudio... ¿Quién lo hizo el estudio? Lo hizo el Banco Central, el Banco Mundial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, bajo un equipo de investigadores. ¿Quién lo coordina ese? Rolando Guzmán, actual rector de INTEC y director de la firma de consultoría Pareto. Okay. Rolando Guzmán... ¿Cuánto cuestan esos estudios? No sé. Eso habría que preguntárselo al Banco Central. Para yo saber. Lo que yo sí te digo, que en ese documento del Banco Central y demás, las conclusiones a que ellos llegan es que el ingreso por hora en el sector formal es 76.8 pesos contra 48 en el sector informal. Que el ingreso pero mensual, mucho menos en el informal, claro, contrario, el ingreso mensual por ocupación en el sector formal es 14.729 contra 7.694 en el sector informal. Que el ingreso mensual per cápita del hogar es 8.808 en el sector formal contra 4.517 del hogar en el sector informal. Pero con la pareja los dos juntos. Sí. En un hogar se miden 5 personas. Bachelet, y finalmente, que las horas por semana es 44 pesos en el sector formal contra 40 en el sector informal. Es un estudio. ¿De qué fecha ese estudio? Eso es 2008-2009. Porque el Banco Central podría decir la situación ha cambiado, que ahora está dando datos contrarios. Aquí, el Banco Central, en su información que da de la encuesta nacional de fuerza de trabajo de los años 2013 y 2014, por información de los empresarios, dicen que contrario a ese, porque ese fue auspiciado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el del Banco Central participa aquí. No coauspicia, pero el que hace el Banco Central, dicen ellos, es la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Pero este también está basado en la encuesta nacional. Ellos dicen que este dato, incluso llamaron a la gente del CONET, que cuando dice traigan ese dato para nosotros actualizárselo, porque el dato que dice el Banco Central como respuesta a eso es que en todos, excepto en gerente administrador, en todas las otras áreas, en el sector informal, es el salario mayor que en el sector formal. Sí, pero eso dice el Banco Central no es, pero eso no es así. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Mira, los grandes analistas de la teoría de la economía laboral, que es una rama de la economía, y una especialidad dentro de la teoría económica, basado esencialmente en las investigaciones tanto teóricas como econométricas que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, han estudiado como causas fundamentales de la informalidad, que la consideran un fenómeno estructural de las economías subdesarrolladas o mercados, o economías emergentes o economías en vía de desarrollo. Tiene, entre otras razones, el tipo de crecimiento económico. Y me voy a detener en esa del tipo de crecimiento económico. Yo tengo aquí, este es un estudio que no ha sido dado a conocer por las autoridades dominicanas, pero yo poseo copia de ese documento, que se llama, es un working paper del Fondo Monetario Internacional, un papel de trabajo, publicado en el 2013, que se llama Crecimiento y Empleo en la República Dominicana, opciones para un crecimiento generador de empleo. Lo firman Humijón Abuyaet y Marcelo Estebao.
son dos economistas del Fondo Monetario Internacional que investigaron específicamente qué ha sucedido en la República Dominicana en materia de crecimiento y empleo desde el año 90 hasta el 2013. ¿Y qué plantean? Ellos dicen que definitivamente en la República Dominicana el crecimiento del PIB por la vía del empleo ha estado determinado fundamentalmente por un incremento en la productividad del trabajo medido en el resultado de trabajador por empleo. Y no que ese crecimiento ha tenido como resultado un crecimiento en el nivel de empleo, que son dos cosas distintas. Y ellos investigan en cuáles sectores de lo que componen el Producto Interno Bruto se ha manifestado el crecimiento del empleo y en cuáles sectores el empleo ha disminuido. Es importante ver... Pero algo similar planteó Seara Hatton ayer, del incremento de la productividad y no necesariamente el número de empleos. Es importante ver, por ejemplo, cómo el sector manufactura, que es el que más empleo genera, ha pasado de un 20% en la década del 90 a un 12% ahora en el 2011-2013. ¿Cómo ha disminuido el sector de hotelería, de restaurantes y etcétera? Pero ¿cómo ha crecido el sector de otros servicios, que es, como dice el Fondo Monetario Internacional, el que genera más empleo improductivo y de baja calidad? ¿Cuál es el sector de otros servicios? Trabajadora doméstica, salones de belleza, apertura de establecimientos de consultoría médica, creación de centros escolares en los barrios. O sea, otros servicios ha pasado de un 13 a un 25% en la generación de empleo. Es decir, que tenemos un empleo que es de muy poca calidad. Que es precisamente el informal, ¿no? Ese otro que servicio. Tiene mucho que ver con la informalidad, que no hay diferencia entre los índices que señalan todos los que han estudiado el problema laboral en la República Dominicana. Tenemos una informalidad, que la informalidad tú la puedes medir desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista laboral. El Banco Central dice que desde el punto de vista laboral está en un 54% y que desde el punto de vista de la seguridad social, en este documento, está en un 65%, que relativamente es muy alto con relación a otros países. Ahora, ¿cuál es un elemento fundamental que debe ser parte de la agenda en discusión? ¿Cuál es la participación real de la fuerza de trabajo en la conformación del Producto Interno Bruto? Yo voy a dar la siguiente información, y es importante que ustedes sepan esto. El Producto Interno Bruto, y eso lo sabe Eury Cabral como economista, cuando uno está enseñando la economía a sus estudiantes en el primer grado de economía, le enseña que el Producto Interno Bruto se puede medir por tres métodos: el método de la producción, el método del gasto y el método de los ingresos. El Banco Central tiene hasta el 2014 informaciones desde el año 1991 del PIB medido por el gasto y medido por la producción. Ahora, es extraño que el Producto Interno Bruto medido por los ingresos, que es donde se determina la composición del asalariado en la conformación del valor agregado, se haya detenido en el año 2005. Eso es una debilidad que no le favorece en esta polémica al Banco Central por la siguiente razón. Si nosotros vemos, y yo tengo el cuadro por aquí, si nosotros vemos la composición del Producto Interno Bruto por el lado de los ingresos, entre el 91 y el 2005 se mantuvo en alrededor de un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos que genera la economía, los 4 y pico de millones de trabajadores reciben el 30%, el 60% lo reciben en forma de rentabilidad las empresas, tanto las empresas formales como las empresas informales, y la diferencia es lo que se obtiene por concepto de lo que se llama
impuestos netos. ¿Qué son los impuestos netos? El 10%. Los impuestos netos son los impuestos que recibe el Estado menos los subsidios que otorga el Estado. Es decir, que nosotros tenemos una participación muy baja de las remuneraciones salariales en la composición del Producto Interno Bruto, pero tampoco es tan alta como dice el sector privado. Ojo, ahí yo no estoy de acuerdo con el sector privado. ¿Tú estás de acuerdo con el Banco Central que hay los bajos salarios que hay en América Latina? Aquí es uno de los, los principales países que lo tienen. Nosotros tenemos uno de los salarios más bajos de América Latina. Tenemos uno de los salarios más bajos. Yo me encargué para venir a este programa. Perdón, para uno poder entender eso, si nuestros empleados, trabajadores reciben el 30%, ¿cuál es el promedio? Para uno saber si eso es muy bajo. Bueno, en España es un 50%, en Dinamarca es un 60%, en países similares al nuestro, como Colombia, es un 38%, en Costa Rica hay alrededor de un 40%. O sea, que es bajo. Nosotros tenemos una composición, y eso tiene mucho que ver con el desempeño de los salarios. ¿Y tú piensas que en el 2005 aquí ha crecido o se ha disminuido? ¿Qué? La proporción de salario en relación con el Producto Eso es lo que te voy a decir. El estudio del Fondo Monetario Internacional justamente dice que la informalidad tiene mucho que ver con el comportamiento de los salarios en la República Dominicana. Cuando hablamos en economía siempre se habla en sentidos reales, no en sentido nominal, es decir, tomando en consideración el efecto inflacionario. Yo hice el ejercicio del comportamiento por quintiles. Yo agarré los 10 deciles del Banco Central. Esto está junio del 2014, la información, y lo del salario lo llevé hasta diciembre del 2013, desde el año 2000. ¿Qué ha sucedido con el salario nominal del primer quintil, que es el quintil pobre, más pobre de la población? Que en términos nominales ha crecido un 209%, porque ha pasado la hora trabajada de 13 pesos con 72 centavos en el 2000 a 42 pesos con 46 centavos en el 2003, en términos nominales. Pero en términos reales ha pasado de 4.65 a 3.71. Es decir, que ha habido una caída de un 20%. En términos reales. En términos reales. Sí, eso se acusa más o menos igual para el quintil 2, que es lo que van a un nivel un poco más de ingreso. Se ve también más o menos igual en el quintil 3. ¿También disminución real? Disminución, sí, en todo. Para el quintil 3, por ejemplo, el ingreso nominal ha crecido un 207% del 2000 al 2013, pero en términos reales ha descendido un 19.5%. El quintil 4, que ya es un poco más alto. Que explique lo que es un quintil, porque la gente está oyendo quintil. Una quinta parte. Bueno, me están llamando a preguntar que le digan. Bueno, es que los estadísticos pueden dividir el universo de una muestra. ¿Eso es un quintil? No, en deciles, que son 10 partes, o en quintiles, que son 15 partes. Es que me están llamando. Entonces, un quintil debe hacerlo para comunicar más. Por eso. Porque está hablando de quintil. Un quintil es el 20% más pobre, un segundo quintil el 20% menos pobre, un tercer quintil y así sucesivamente. Ahora, ¿quiénes son los que han experimentado una menor disminución? El cuarto y el quinto quintil, la disminución de los demás ingresos, que también eso lo confirma el estudio del Banco Mundial. Ahora, si nosotros queremos saber si los salarios son altos o bajos, yo voy a tomar a junio, esto está a junio del 2014. Ustedes pueden ver el cuadro aquí. Yo saqué el costo de la canasta con datos del Banco Central, utilizando la muestra del Banco Central, y proyecté al índice de precio al consumidor. Eso sí es interesante. Ahí vemos la canasta familiar. La canasta familiar cuesta 27.617. ¿Cuál es el más bajo quintil? No. La canasta familiar. La nacional. Entonces él lo tiene comparado aquí por quintil. Entonces, para que me dé un resumen. Ok, el quintil 1, de acuerdo al Banco Central, su nivel para accesar a los bienes y servicios que están aquí en este cuadro, ustedes lo pueden ver ahí. Sí. Alimentos, bebida alcohólica y tabaco, prenda de vestir. No, son 12.284 pesos. El quintil más bajo. 12.000. Ahora, ¿cuál es el salario que pagan las empresas de la primera categoría? O sea, las empresas más pequeñas. 6.880 pesos. Que es la mitad de lo que la gente necesita. De lo que la gente necesita. 50% de lo que necesita. Entonces, ¿cuánto paga? ¿Cuántos tipos de estómago hay?
Bueno, hay 5 tipos de estómago. El quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil... Pero déjame terminar con... Todos son iguales. Porque si no, no tiene gusto. Oh. La canasta, es verdad, porque la canasta básica familiar del quintil 1 no puede ser 12,000 pesos. Sí, o sea, de acuerdo a los datos del Banco Central. Bueno, pero está bien. Yo estoy utilizando... No, lo que te quiero decir es que hablando de economía. Escúchame, que no puede ser 12,000 pesos. Ajá. Por aquí tenemos, ¿cuánto gasta una gente en transporte? Bueno, aquí yo te lo puedo decir, ¿cuánto gasta? No puede ser, una canasta básica en este país no puede ser 12,000 pesos. ¿Cuánto puede ser? De 20 por allá. No, o el promedio que dice el Banco Central. Oye, y no te meto comunicación ahí, ni cable. Pero oye, ni colegio privado. José, tiene que estar por encima. José, entonces eso No está se mete eso en la canasta más cara. La canasta nacional. 23,000. Mira, no, 27,000. Es por quintiles, porque Mira, la canasta nacional es 27,617 pesos. Reformulo la pregunta: ¿qué contiene la canasta del quintil más bajo? La canasta, todo lo mismo que tiene la canasta del quintil tiene? más alto. Tiene en 3 renglones que te voy a señalar, en 3 renglones que son gastos de alimento y bebida, gasta el 27.42%. Sí. En gasto de transporte, gasta el 17.90%. Y en gasto de vivienda, gasta el 11.60%. Es decir, que en esos 3 renglones solamente gasta Comida, el 57%. transporte y vivienda. El 57%. O sea que no se pone ropa ni estudia. Eso, por eso que digo Ni que paga luz. Ni diversión. No, es que Ni no, salud. Salud. Bueno, Pero- pero ese es el estudio ese del es el Banco Central. dato. Es el dato del que se No, parte. si vamos a partir de ahí. Bueno, él lo cogió de la fuente oficial. Ok, pero es el estudio oficial. Claro. Está equivocado el estudio oficial, Claro. está José, equivocado los datos pero oficiales. dimensionemos- El Banco Central lo está calculando mal, pero eso es el estudio del Banco Mira, Central. aquí lo que se ha dicho, hay alguien que Sí. ha dicho que los salarios de aquí son bajos y otra gente han dicho que los salarios son altos. Yo te digo, Son bajos los aquí salarios. hay 3 salarios. Son bajos los salarios. Aquí hay 3 salarios mínimos que son para las pequeñas empresas 6.880 pesos. Y para esa empresa, el gasto supuesto 12,000. dentro del cálculo que tiene el Banco Central son 12,000, que es el más Una pequeño. botella de vino. Entonces, Ok, pero el quintil Pero 1 no el consume caballo eso. vino, caballo Luz. blanco. Pero estoy hablando del 5. entonces vamos. Pero no, es del 1. Pero Porque un tanque de agua está ok, pero vámonos por partes. partes. Pero por favor, vámonos por partes para que Pero esa es mi parte. Está pero bien, para que el vamos por ejercicio quintiles. para que el ejercicio sea interesante, Ajá. vamos a ver cuánto gana el quintil Cada quintil en función de su. y cuánto tiene la canasta, Ok. y ahí vemos el déficit y ahí vemos el El déficit. quintil 2. Vamos con el 1 primero. Sí. El quintil 1  6.880 el salario Y mínimo. necesitaría 12,000. y según el Banco Central necesitaría 12.284.04. Ok. La segunda categoría, que son empresas medianas, El quintil 2 son 7.775. y la canasta familiar sería de 10,000 17.710.91. Y ya para el resto de todas las empresas, Ok. el salario mínimo es 11.298, Y entonces tiene 3 canastas familiares. que sería 27.000. 27,000, incluso el quintil 5, para el quintil 5 la canasta es de 57,440 Es el de más ingreso. y El promedio el nacional. promedio nacional de salario 27,617. 27,617. O sea, esto muestra que tenemos salarios que definitivamente Muy son por bajos. debajo. Sí. Son bajos. Como Sí, dice sí. el Banco Central. Y eso hay que mejorarlo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Y esto es interesante, que si el Banco Central... Entonces, Iván, los empresarios no tienen razón al decir que lo que produce la informalidad es que el salario afecta demasiado a los empresarios. Aquí hay 4 razones. Comencé con la primera. La primera razón es el tipo de crecimiento. Nosotros hemos tenido un crecimiento que ha estado basado básicamente en promover sectores que generan empleo malo, empleo de baja calidad. El segundo es el tamaño del mercado. En eso del tamaño del mercado, nosotros tenemos que tomar en consideración el problema de la apertura y de la globalización. Hoy, las empresas dominicanas están compitiendo con empresas internacionales que tienen mejor capacidad de producción y mejor calidad de los bienes y servicios que ofrecen. El tercer factor que nosotros tenemos es el problema de la focalización de los préstamos bancarios. Los bancos no le prestan a la informalidad, porque tienen un alto riesgo de no cobrar. Y hay otro factor, que es un factor de exclusión voluntaria, que también es otro elemento que debemos atacar nosotros, que está determinado esencialmente por rigidez en el sistema tributario y por rigidez en el código laboral. Nosotros debemos flexibilizar un poco el sistema tributario, porque definitivamente tenemos un sistema tributario
que es muy complicado para que un pequeño empresario pueda acogerse a ello. El tema de la pobreza, para que no se nos quede, el tema de la disminución de la pobreza, cuando estamos hablando y de la creación de los 200.000 empleos, de más de 500.000 personas 520.000 han sido sacadas de la pobreza, y el tema es el empleo. Bueno, mira, yo realmente tengo mis dudas razonables sobre que la pobreza haya disminuido en estos 2 años de gestión del presidente Danilo Medina. Señores, ustedes saben en cuánto ha caído el gasto del gobierno que promueve empleo, que crea empleo, que reproduce actividad económica en lo que va de año, en un 20%. Y el año pasado, en el 2013, con respecto al año 2012, cayó en un 30%. Entonces, con una contracción tan fuerte como la que tiene el gobierno en sus inversiones públicas, que a junio ya va en un 20% con respecto al 2013, que fue un año malo desde el punto de vista de ejecución, ¿dónde es que se han creado los empleos? Se han creado empleos de baja calidad, pero empleos básicamente, como yo dije, en otros servicios que son cuidado personal, centros educativos, trabajadora doméstica. Pero tú compartes el anuncio del Banco Central, la información que da de que se crearon en el periodo octubre 2013. No, yo no la comparto, porque es que yo creo que el Banco Central, con el hecho de que se han creado 200.000 nuevos empleos. No, mira, la única forma de nosotros comprobar eso es si el banco actualiza sus informaciones de las cuentas nacionales. Como yo dije, no es posible que tengamos conocimiento hasta junio del 2014 del comportamiento del Producto Interno Bruto por el lado del gasto y por el lado de la producción y por el lado de los ingresos, que es el básico para nosotros saber cómo está la composición de los empleos, al 2005. Es decir, tenemos un rezago de 9 años. Y ahí el Banco Central podría demostrarle al sector empresarial cuál realmente es el costo laboral. ¿Es el costo laboral más de un 30%, como dicen los empresarios? Yo tengo mi duda. Otra cosa que yo aprovecho, ahora que salió un sindicalista de aquí, es que en este país una de las razones por las que hay tan bajos salarios es por la debilidad sindical en materia de negociación colectiva y en materia de índice de actividad sindical. Porque no es posible que con una brecha entre un 30% de remuneración según la estadística disponible del Banco Central al 2005 y un 60% de generación de excedente económico de parte del sector empresarial, nosotros tengamos un sector sindical tan débil. Si tuviésemos un sindical sólido, un sector sindical fuerte, que obviamente entendiera cuáles son sus responsabilidades, tuviéramos más capacidad de negociación y tuviéramos más actividad en materia de reivindicación salarial. El tema de la reducción de la pobreza. No, aquí no ha habido, ha habido un aumento. Si tú buscas las estadísticas de las instituciones que miden estas informaciones para América Latina, que son la CEPAL y el Banco Mundial, el Banco Mundial dice en su último informe que se publicó en enero de este año, cuando la prosperidad no es compartida, dice que la República Dominicana ha crecido la pobreza en alrededor de 12 puntos porcentuales entre el año 2000 y el 2013. Y si tú buscas el último panorama... 2004, que la economía se cayó. Bueno, si tú me metes yo te admito yo te admito que hubo un año muy atípico, que fue la crisis del 2003. Pero definitivamente el último panorama de la CEPAL es que la República Dominicana... 2004-2014. Que la República Dominicana hoy en día pobreza es uno de los países con más alta tasa de pobreza de América Latina. Y con uno de los índices Gini de desigualdad más alto. Tenemos un Gini por encima del 54%, que es un coeficiente de distribución desigual de 54. El 54, ¿qué es lo que significa el Gini? El Gini es un coeficiente que te indica que en la medida en que ese va a aumentar, que él va aumentando, el ingreso se va haciendo más desigual. Pero lo más terrible y fue en el 2004. En la medida que vaya disminuyendo. 2003, 2004. ¿Cuántos fueron a la pobreza ahí? Bueno, hubo mucha pobreza. Ese es el que tú estás promoviendo y por eso yo no estoy promoviendo. Bueno, señores, gracias.
Digo, me hubiera gustado tener más espacio. Es el que quiere volver. Pero volveremos. No, seguiremos con la convergencia. Son interesantísimas. Me gusta venir aquí porque yo me siento cómodo. Y yo espero que los amigos del Banco Central vengan aquí también. No, ya viene, y yo vengo con sus ideas. Sí, viene uno de los técnicos del Banco Central. Aquí, pero vamos a invitar a Valdealbizu, que es nuestro amigo. Si yo lo llamo Valdealbizu. Aquí ha venido. Una aclaración importante. No era de Odebrecht la retrocavadora, es de la compañía que está arreglando la carretera. No era de Odebrecht. Sí, me está llamando Gloria, que aquí lo tengo, para aclarar eso, que no era de Odebrecht. Perfecto. Eso está muy bien. Bueno, 10, 20 minutos. Cambio y fuera, Mauri. Que